Puedes decir. Perdón. Hola, soy Marta. Hola Marta. Hola, yo soy Abril. Bienvenidos al videoblog Ensayos de Abril. Como pueden ver, esta vez de nuevo estamos de gala con una invitada súper genial. Ella es Marta Riva Palacio Obón, autora mexicana de muchas historias que me fascinan, que seguramente ustedes también ya conocen. ¿Cómo estás, Marta? Bien, muy bien, gracias, Abril. Muchas gracias por haber aceptado el video para mi canal. No, pues yo encantada de estar aquí acompañándoles. Gracias. Yo invité a Marta porque vamos a hacer ahorita unos videos también para Alebrijes Literarios, que recuerden que les voy a dejar el enlace al canal en la descripción del video. También ya invitamos a Jaime, ahorita está Marta. Planeamos invitar a más personas. Si ustedes tienen ideas, nos las pueden dejar en los comentarios también. Esta vez con Marta queremos hablar de un tema muy importante, interesante, polémico a veces. Todos en general tenemos ideas sobre el tema, pero pocos en realidad podemos decir qué sucede ahí. Quiero platicar ahorita con Marta de 5 mitos que existen sobre la escritura para niños. Elegí a Marta porque la verdad es que Marta ha ganado diversos premios de escritura para niños, pero no solo por eso, sino también porque tus libros a los que yo he tenido oportunidad de acercarme me han dejado como muy feliz, pero también como muy consciente de que rompes con muchos estigmas que tenemos con respecto a la escritura para niños. No, pues qué bueno. Sin más preámbulo, entonces vamos a empezar. Marta, dime, ¿qué opinas de que se dice que escribir para niños es fácil? Uy, yo creo que es justo el primer problema, ¿no? De pensar que la literatura infantil es un arte menor, que no requiere esfuerzo, que no requiere una exploración, que es interpelar a un público que es tonto, básicamente, que es este discurso de que nos tenemos que bajar al nivel de los niños para que nos entiendan, lo cual se me hace fatal, porque precisamente, ¿no? Los niños son muy inteligentes, son un público muy exigente. Si no les gusta lo que estás escribiendo, te lo dicen directamente. A veces como adulto uno se acota más, y pues algo que se nos olvida y que hemos platicado con varios autores y que es una premisa que yo tengo así como muy presente, es que muchas veces se nos olvida que los niños viven en el mismo mundo que nosotros. Los niños están pasando por las mismas cosas que nosotros, entonces fingir que están en un universo idílico así bidimensional, que no se dan cuenta. Exacto, que no les afecta lo que está sucediendo, es aislarlos, es enajenarlos y básicamente dejarlos aislados, ¿no? Sin pues ni siquiera con historias que sirvan para acompañarlos, ¿no? Como nos sucede a nosotros de adultos. Entonces yo creo que pues sí es bastante difícil poder escribir una literatura que sea para niños y que realmente les llegue y que les devuelva la mirada. A ver, ¿qué opinas de este otro mito que se piensa en general que las personas que escriben para niños tienen cierto amor por los niños o deben amarlos, o en caso de tuyo de ser mujer, que te estás preparando para la maternidad o que estás relacionada más con esta relación más amorosa con los niños? No sé cómo explicar. Yo creo que ese es un problema, no sé cómo lo afronten mis compañeros hombres que escriben para niños y jóvenes, pero como chicas nos pasa tiro por viaje que hay esta asociación que se ha mezclado así como una mancha voraz en la que se ha golpeado un montón de cosas, en las cuales es decidir que escribes para niños porque es tu instinto maternal, porque eres chica y porque por lo tanto pues no es algo muy complejo, que puede ser facilito mientras tienes hijos, y que también hay esta idea bastante ya distorsionada de que cómo puedes escribir para niños si no tienes hijos, si no tienes esta experiencia como madre o como padre, cómo puedes interpelar a un niño, ¿no? Y pues yo creo que ahí ya se están mezclando varias cosas que no vienen al caso, ¿no? Al fin de cuentas es como decir que si ciencia ficción tienes que haber estado en el espacio, pues, ¿no? Claro. O terror si no eres vampiro, o sea, vampiro, ¿cómo te atreves, no? Si no eres Van Helsing a hablar de vampiros, ¿no? Y ahí se rompe el primer principio, que es la maravilla de la literatura. Escribir es lo mismo que leer, es una forma de también ampliar tu panorama y de poder acceder a experiencias que tal vez en el mundo cotidiano, en la vida ordinaria no tienes, ¿no? Asumimos que las cosas son de una manera sin ponernos tan solo a pensar que literatura es una cosa y ser madre o tener hijos y todo eso es otra cosa.
A ver, ¿qué opinas de este otro mito? Que la literatura para niños debe enseñar algo, o sea, que debe ser moralizante. Mira, sin menospreciar el género didáctico, que es un género en sí que tiene también su propio valor. Yo creo que la literatura infantil y juvenil, yo no estoy de acuerdo con ese mito, ¿no? De que tiene que ser a fuerzas moralizante, que tiene que ser educativa, formativa y deformativa, porque si somos honestos, como he platicado en otros espacios, la literatura infantil es un campo de batalla en el cual hay muchísimas ideologías de cómo se debe de educar a los niños, de cómo debemos interpelar a los niños, y a veces hay esta tendencia a crear sujetos que no sean capaces de imaginar, que no sean capaces de cuestionar. Y pues yo creo que la literatura va más allá de eso. No queremos que nos digan todo, hay que dejar espacio para soñar, para evocar, que los chicos se puedan apropiar del relato, ¿no? Y hacerlo suyo. Y a veces nos pasa de que nos vemos con literatura que uno como adulto empiezas a leer y te aburre. Hemos platicado, y creo que también lo dijimos hace ratito, ¿no? De esta cuestión de autores que han escrito mucho tiempo para adultos, y que cuando escriben para niños, lees los relatos y dices, ¿qué pasó, no? Y es ahí cuando entra, ¿por qué si como hacia la literatura para adultos tenemos ciertos estándares, por qué de repente permitimos otras cosas para niños, ¿no? Cuando escribir relatos que no disfrutaríamos como adultos, por ejemplo. Bueno, muy relacionado con este mito de que la literatura para niños debe forjarlos a ellos de alguna manera, está este otro mito de que tú como autora para niños requieres limitarte en abordar ciertos temas. ¿Cómo manejas tú la censura en tus historias? El tema de la censura es un tema muy complejo, porque hay una censura que viene de fuera. Por ejemplo, cuando se dice no debes de hablar sobre la muerte a los niños, ¿no? No debes hablar sobre la violencia para a los niños, ¿no? Y también hay una censura que viene de uno mismo, ¿no? De esta pregunta que es ¿hasta dónde quiero llegar? ¿Hasta dónde pienso llegar con mi relato? Hasta como que pones todos los lineamientos, ¿no? De cuáles van a ser las reglas del juego, qué voy a permitir, qué no voy a permitir. Y yo creo que el problema es, una cosa es como autor decir, bueno, ¿qué quiero decir con mi relato? ¿Cómo lo voy a decir? ¿Y hasta dónde estoy dispuesto a llegar? Tomando en cuenta si quiero hacer, por ejemplo, un libro que va a ser para niños de 6 años que para un chico de secundaria, que van a cambiar los códigos a través de los cuales voy a hablar. Y otra cosa es pensar que tengo que limitar mi voz, mi búsqueda, que no puedo ser propositivo, que no puedo crear, ¿no? Que tengo que quedarme corto en esa parte de esta exploración como autor. Claro. Yo creo que a veces hay una confusión ahí, que por eso es como esta sensación que tiene uno de querer correr y que no puedes. Y luego yo lo he sentido con algunos libros que he tenido pues el infortunio de leer. O sea, se nota que el autor estuvo de brazos cruzados, bueno, pero hacia atrás, o sea, amarrado. O sea, él no era dueño de su relato, sino que tenía que responder a unos estándares editoriales, ¿no? Conozco muy pocas historias que funcionen de esa manera, pero sí es muy triste y se nota. Sí, no, porque al fin de cuentas es como es la imagen que se me viene luego es la del corsé, ¿no? Así de estar apretado y acotado y no te queda este espacio, porque también yo creo que el momento de crearlo es como una reflexión que tengo últimamente. También hay una parte que hay que dejar, como decía Ray Bradbury, que entre la musa, que es el inconsciente, y que a veces empiezas el relato y aunque sabes a dónde va a terminar, en el camino de repente surgen cosas que no habías planeado desde el comienzo. Uno debe escribir primero lo que quieres y lo que quieres decir, y que de forma natural ese relato va a encontrar la edad adecuada y el público adecuado al cual llegar, ¿no? Pero si empiezas a escribir pensando al revés, pues a mí me ha pasado tiro por viaje, ¿no? Que te das un tope con la pared, por ahí no va, ¿no? Sí, claro. Hablando sobre esto de creación, este último mito, que también es muy frecuente, piensa que la literatura para niños debe ser algo muy sencillo, o sea, en cuanto a narrativa, ¿no? Que debe ser como una prosa muy fácil, muy simple, esa es como la palabra, simple, pues para que los niños puedan leer. No, pues yo creo que es absolutamente falso ese mito, ¿no? Es totalmente un mito. Y yo creo que el mejor caso es la pelea que hay con Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? De cómo es un relato que se pelea la literatura para adultos e infantil, y hay mucha gente que dice, no, pero es que ¿por qué hablan de Alicia en el País de las Maravillas si es una historia que realmente estaba dirigida para adultos, ¿no? Y luego hay otros que dicen, no, claro que no, es para niños. Pienso, si no me equivoco, que lo dijo Philip Pullman, creo que fue él, de que hay temas demasiado grandes para meterlos en la literatura, ¿no? Para adultos. Y yo creo que una cosa es
ser sencillo, y en sencillo lo estoy tomando como en el zen, que en esta sencillez de una imagen puede ser como un parteaguas, y como que a través de esa cosa sencilla puedes vislumbrar toda una inmensidad, aunque no lo estés nombrando tal cual. Y otra cosa es ser simple, caes en la literalidad, creo yo, crear, ¿no?, esta prosa que a veces se explica todo, ¿no?, que hay sobreexplicación con personajes bidimensionales, con conflictos superficiales, que al fin de cuentas no llegan al meollo del asunto, ¿no? Claro. Y pasa mucho eso, ¿no?, que es al fin de cuentas esta concepción falsa de cómo son los niños, de creer que los niños no son inteligentes, que los niños no pueden tener toda esta complejidad, ¿no? Todo eso, el mundo infantil es muchísimo más complejo de lo que pensamos, y yo creo que por eso es nada más recordar cómo éramos nosotros de niños, y ya te da una idea de pues cómo sí, tienes estos momentos que pueden ser cataclísmicos, y hay dramas y tragedias y júbilo, ¿no? No, sí, estoy completamente de acuerdo contigo de que es eso, que pensamos en la niñez como algo muy separado de nosotros adultos, ¿no? Cuando, oye, también fuiste niño y probablemente lo sigues siendo en muchos aspectos. Yo quiero reiterar que los libros que yo he tenido la oportunidad de leer sí rompen con muchos estigmas, que de hecho cuando yo leí dije, ¿qué? ¿Esto se podía escribir? O sea, ¿en qué momento? Sí, es como un parteaguas. Bueno, eres un parteaguas en mi historia como lectora, porque sí no, fue... Pues asumo la responsabilidad. Bueno, aquí tenemos dos nada más. Tenemos Frecuencia Júpiter y Buenas noches, Light. Si no han leído a Marta, pues no hace falta, ¿verdad?, que les diga que léanla. Muchísimas gracias, Marta, por compartir con nosotros tu experiencia como autora. No, pues gracias a ustedes, a mí. Y pues muy feliz. Yo espero que este video le funcione a alguien que tenía algunos prejuicios con respecto a la literatura infantil y sobre todo a esto de escribir para niños. Si ustedes quieren escribir para niños, como que les llama la atención pero no saben cómo hacerlo, pues igual esto les puede funcionar. Pues bueno, esto ha sido todo. Nos vemos en la próxima. Bye.